Mi hermana dijo, nos casamos ayer y me borró de la familia. Usó mi nombre, mi casa, mi dinero y me llamó la billetera, así que armé un expediente. Ella nunca lo vio venir. El sol apenas se había colado por las persianas cuando alcancé el teléfono. No hubo ninguna ceremonia en mi movimiento, solo un hábito silencioso y practicado. No había llamado a Ashley en meses, tal vez más. Pero esta vez tenía una razón. La semana pasada había comprado un pañuelo de seda en Charleston. Seda verde, el mismo tono por el que solíamos pelear cuando éramos niñas. Estaba envuelto en una pequeña caja junto a mi taza de café. Me quedé sentada un rato antes de hacer la llamada. No porque estuviera nerviosa, sino porque intentaba recordar si esto era una buena idea. Luego me dije algo estúpido, tal vez este era el comienzo para volver a ser hermanas. Toqué su nombre y esperé. Cuando contestó, no había calidez en su voz. Fue breve, cortante, como si ya hubiera decidido que la estaba interrumpiendo. Le pregunté directamente, entonces, ¿cuándo es la boda? Ashley soltó una risita ligera. Oh, nos casamos ayer. Fue algo pequeño. Solo invitamos a las personas especiales. Ahí fue cuando mis oídos dejaron de funcionar. Sus palabras se quedaron ahí, como clavos sobre la mesa. Ni siquiera supe qué decir. Miré la caja del pañuelo. Mis manos empezaron a temblar. No la dejé caer. No hablé. No parpadeé. Solo me quedé mirando ese lazo, el pequeño rizo que até para que se viera presentable. Ella no explicó nada. No ofreció nada. Fue hermoso, dijo, como si leyera un guión. Muy íntimo. Sin dramas. Recuerdo haber pensado, se suponía que eso me haría sentir mejor. Revisé la fecha en mi teléfono nuevamente. No estaba bromeando. Terminé la llamada en silencio. Sin teatros al colgar, sin exigir respuestas, simplemente la terminé. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con esa caja frente a mí. La miré como si fuera algo tóxico. Luego tomé mi teléfono. Mi bandeja de entrada estaba vacía. Ninguna invitación, ninguna llamada perdida, ningún mensaje de texto accidental, nada. Abrí Facebook, luego Instagram. Allí estaban. Fotos que se suponía que no debía ver. Ashley vestida de blanco, con el cabello arreglado como si hubiera nacido con un estilista. Mi madre de pie junto a ella como si acabara de coronar a la realeza. Mi hermano aplaudiendo al fondo. Y la voz de Ashley en la descripción, rodeada de las personas que más importan. Lo que me dejó atónita no fue no estar ahí. Fue lo normales que se veían sin mí. Desplacé la pantalla hasta que me quedé helada. Uno de los invitados había publicado una captura de pantalla del mensaje de boda de Ashley. Una pequeña cita, 3 oraciones, palabras hermosas sobre el crecimiento, la familia y la paz. Era mi mensaje. Yo lo había escrito hacía 2 semanas. Un borrador aún guardado en mi aplicación de notas. Nunca lo envié. Había estado trabajando en lo que diría si alguna vez me pedían hacer un brindis. Y ahí estaba, palabra por palabra bajo el nombre de Ashley. Miré mi teléfono como si le acabaran de salir dientes. Esto no era solo olvidarme. Esto era usarme sin siquiera la cortesía de reconocerlo. Más tarde esa tarde, abrí la caja. Desempaqué el pañuelo, sostuve la seda en mis manos. Era suave, más ligera que el aire. Por un segundo, la imaginé abriéndolo, sonriendo como solía hacerlo cuando teníamos 12 años. Luego lo doblé y lo volví a guardar en el cajón, ordenadamente, sin ira, sin drama, simplemente terminando con el asunto. Esa noche abrí mi laptop. La vieja carpeta seguía en mi escritorio. Fideicomiso patrimonial, papá. No la había abierto desde que finalizamos todo después de su muerte. Hice clic. Los documentos cargaron lento, como si supieran que no estaba lista. Línea por línea, escaneé cada uno. Ahí estaba. Mi nombre tachado, reemplazado por el de ella. No era un tachón evidente. Era sutil, silencioso,
El tipo de cambio que solo notas si estás prestando mucha atención. Me había dado cuenta una vez, hace un año, y le pregunté a Ashley al respecto. Ella se rió. Dijo que era solo jerga legal. En aquel entonces, le creí. Ahora, no sé qué creer. No lloré. Me senté en la mesa, con la pantalla brillando en azul, el pañuelo aún en el cajón. Y me dije a mí misma, no en voz alta, solo en mi cabeza, no me olvidaron. Me borraron. Y pensaron que no me daría cuenta. Ese pañuelo se quedó en el cajón. No lo moví después de esa primera noche. No lo toqué. Solo lo dejé doblado tal como venía de la tienda. Limpio, suave, como si aún llevara la ilusión con la que lo compré. Durante unos días, traté de convencerme de que había entendido mal. Tal vez Ashley no quiso decirlo de la forma en que sonó. Solo invitamos a las personas especiales. Lo reproduje en mi cabeza una y otra vez, tratando de escucharlo de otra manera. Luego, en una perezosa tarde de jueves, mientras limpiaba el gabinete del pasillo, encontré una vieja carpeta roja de acordeón del patrimonio de papá, escondida con correo bancario sin abrir y recibos descoloridos. Tenía una etiqueta que reconocí. Su letra, toda en mayúsculas, propiedad, casa principal. Por costumbre, la abrí. Adentro estaban las copias originales de las escrituras, impresas, notariadas. Mi nombre estaba ahí, claro como el agua. Coheredera, segunda firmante. Entonces recordé algo del otoño pasado. Ashley me había enviado un correo electrónico preguntando si podía simplificar la documentación para fines de refinanciamiento. No lo pensé dos veces, ni siquiera pedí ver los nuevos papeles. Caminé hacia mi escritorio y busqué en mi bandeja de entrada. Ahí estaba, un PDF fechado hace apenas 2 meses. Lo abrí y me congelé. Mi nombre había desaparecido. Donde antes aparecía como propietaria secundaria, ahora solo había un nombre, el de ella. Me recosté en la silla lentamente, sin ira, sin sorpresa, solo fría. Esto no se trataba de una boda. Esto había estado en marcha mucho antes de esa llamada telefónica. Esa noche, imprimí ambas versiones de la escritura. Tomé un resaltador amarillo y rodeé mi nombre en la original, luego dibujé un cuadro en blanco sobre la nueva. No era entrenamiento legal. Era memoria muscular. Algo en mí necesitaba ver la prueba, no solo leerla. Esto no se trata de olvidar, murmuré. Se trata de reescribir. El día siguiente era mi cumpleaños. Les había enviado una invitación a mi madre y a Ashley la semana anterior. Nada grandioso, solo una cena en un pequeño bistró que me gustaba en el centro. Mesa para 3. Reservé temprano, elegí un lugar en la esquina cerca de la ventana, traje el mismo regalo del pañuelo conmigo. Pensé que tal vez, solo tal vez, aparecerían. Tal vez alguien elegiría la decencia sobre la distancia. Me senté a las 6. Para las 6:30, había doblado la servilleta 2 veces, contestado una llamada automática sin sentido y le había dicho al mesero que esperaría un poco más. A las 7, llegó un mensaje. Un texto grupal, lo siento mucho, lo olvidamos por completo. Mamá y yo tomamos un vuelo esta noche para una conferencia. La próxima vez. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de la ocasión. Solo la próxima vez. El mesero, un joven con ojos amables, me trajo un postre de cortesía con una bengala. Sonreí, no porque estuviera agradecida, sino porque era lo único que podía hacer sin llorar. Le di las gracias, pedí la cuenta y empaqué el pastel. Caminando a casa, pasé por el parque de nuestro viejo vecindario. Es curioso, a los 10 años, Ashley me había dibujado una imagen de nosotras tomadas de la mano bajo un gran árbol. Había escrito, eres mi persona favorita con marcador rosa, deletreando mal favorita. Lo había guardado durante años. Esa noche, pasando por el mismo árbol, lo recordé vívidamente. Pero por primera vez, me pregunté si yo había valorado más ese momento de lo que ella jamás lo hizo. Tal vez esa versión de Ashley, la que yo había construido en mi mente, nunca existió realmente. Tal vez siempre había sido esta persona y yo me había negado a verlo.
La parte más difícil no es que te dejen fuera. Es darte cuenta de que nunca estuviste realmente dentro. De vuelta en casa, me senté en el borde de la cama, aún sosteniendo mi teléfono. Escribí un mensaje para mi madre. ¿Podemos hablar de la casa? Encontré algo. Lo miré por un minuto, lo borré y luego intenté llamar. Buzón de voz. No dejé ninguno. Revisé Facebook. Mi publicación de cumpleaños tenía 3 me gusta, 2 de compañeros de trabajo, ningún comentario de la familia, ni siquiera un pulgar arriba. Cuando eres útil, te llaman, susurré. Cuando estás herida, están ocupados. Abrí otro mensaje. Este era para Ashley. Solo decía, ¿por qué? No lo envié. En su lugar, abrí mi laptop, creé un nuevo documento de Google y lo nombré Cronología de Cambios Patrimoniales. Empecé a enumerar todo. Fechas, nombres, firmantes, control de versiones. Sin emoción, solo método. El pañuelo seguía en el cajón. Esa noche, lo volví a poner en el mismo lugar. Lentamente. Que piensen que soy callada. Las personas calladas saben dónde están los archivos. Aún no estaba enojada. No realmente. Era otra cosa. Entumecida, tal vez. Ese tipo de silencio donde todo dentro de ti se mueve, pero nada llega a la superficie. Necesitaba hablar con alguien que aún recordara quién solía ser yo. No por lástima, ni siquiera por ayuda, solo para saber que no estaba loca. Así que llamé a Harper Brooks. No habíamos hablado mucho desde que papá murió. Solía ser como una segunda hermana. Manejó la mayor parte de la documentación del patrimonio conmigo, incluso se sentó a mi lado durante algunas de las primeras audiencias. Hubo un tiempo en que confiaba en ella más que en nadie en la familia. Ella siempre decía, nosotras somos las que sostenemos el pegamento. Todos los demás solo hacen el desastre. Nos encontramos en un pequeño café a 2 cuadras del juzgado. Solía ser nuestro lugar. Esquina tranquila, demasiado limón en el agua y una mesera que nunca apresuraba a nadie. Harper sonrió cuando me vio, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se veía más delgada, con el cabello más retirado, el teléfono siempre boca abajo, pero cerca. Cuando nos abrazamos, sus brazos apenas rodearon mis hombros. Hablamos de trivialidades, su trabajo de consultoría, una broma corta sobre abogados. Luego le pregunté sobre el patrimonio. Miró su reloj. Las cosas se pusieron muy desordenadas después de que te hiciste a un lado, Allison. No quería quedar atrapada entre Ashley y tú. Yo no recordaba haberme hecho a un lado. Ella agitó la pajilla en su té helado. Pensé que lo había superado. Le pregunté si había visto el papeleo final. Dijo que no, y luego empezó a jugar con la cadena alrededor de su cuello. Un viejo hábito. Siempre lo hacía cuando no decía la verdad. Solo quiero entender qué pasó, dije. No me puedo involucrar, respondió. Se fue 10 minutos después diciendo que tenía una llamada con un cliente. Pagué la cuenta, me quedé ahí mirando una ensalada que no había tocado. El asiento frente a mí se mantuvo caliente por unos 30 segundos antes de volver a enfriarse. En el camino de regreso al auto, reproduje en mi mente nuestras pijamadas de la infancia, las tarjetas de cumpleaños firmadas como mejores amigas para siempre. El verano que enterramos una cápsula del tiempo detrás del rosal. Es gracioso cómo la gente puede cargar tus secretos durante años y luego dejarlos en la tierra en el momento en que las cosas se vuelven inconvenientes. No hace falta gritar para perder a alguien. A veces el silencio es más ruidoso. No fui directamente a casa. En su lugar, hice una parada en la casa de Ashley. Me dije que solo iba a dejarle un libro a Jackson, su hijo. Le gustaba la ciencia ficción y yo había encontrado una primera edición que él había mencionado una vez. Eso era todo. Ashley no estaba en casa. El ama de llaves me dejó entrar. Jackson estaba sentado en el piso de la sala, con los auriculares fuera de una oreja, el control en la mano. Sonrió cuando me vio. ¿Viniste? Dijo. Genial. Hablamos por unos minutos.
Le entregué el libro. Lo hojeó, dijo gracias, luego levantó la vista y dijo, mamá dice que solo estás siendo dramática. Que de todos modos no importas en el testamento. No me inmuté, pero todo dentro de mí se detuvo. Sonreí suavemente. Ah, sí. ¿Por qué diría eso? Él se encogió de hombros, siguió jugando. Dice que ya no eres realmente parte del núcleo familiar como solías serlo. Que te pusiste algo rara después de que murió el abuelo. Me senté en el borde del sofá, no para descansar, solo para estabilizarme. Los niños no inventan estas cosas. Repiten lo que escuchan en las mesas durante la cena. Me fui poco después, lo abracé, agradecí al ama de llaves, caminé hacia mi auto con piernas que no se sentían reales. Me senté en el asiento del conductor, el motor apagado, las manos en el volante, sin música, sin movimiento. No solo me estaban excluyendo, me estaban reescribiendo. Empecé a preguntarme cuántos otros ya habían escuchado esa versión de la historia. ¿Cuántas personas ahora pensaban que yo era inestable, dramática, difícil, solo porque encajaba en la narrativa de otra persona? Esa noche, no me fui a la cama. Me senté en la mesa de la cocina y saqué cada caja que tenía. Registros bancarios, extractos antiguos, copias notariadas de archivos legales. Los extendí, imprimí nuevos, resalté inconsistencias, circulé fechas, marqué páginas. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de preservación. No iba a discutir con ellos en los chats grupales familiares. No iba a enviar otro mensaje pidiendo ser incluida. Iba a documentarlo todo. Silenciosa, implacablemente. Abrí una nueva carpeta, la llamé pruebas. No para ellos, para mí. Justo antes del amanecer, abrí el cajón, saqué el pañuelo verde nuevamente y lo coloqué suavemente en mi maletín. Por la ventana, vi pasar un solo auto, sus faros cruzando mi pared como una disculpa silenciosa. Si ya decidieron que no pertenezco, le susurré a nadie, entonces no me queda nada que proteger. Abrí una nueva nota en mi teléfono y escribí, buscar abogado de sucesiones. ¿Discreto? Sin lazos familiares. Había pasado el fin de semana cruzando correos electrónicos y documentos legales hasta que mis ojos se sintieron como papel. El lunes por la mañana, conduje hasta la oficina del periódico local. Le dije a la mujer de la recepción que estaba investigando para un artículo público relacionado con registros patrimoniales. Me entregó una copia de la edición preliminar del domingo. En la primera plana, el legado Miller, 3 generaciones de líderes comunitarios. Letra grande y en negrita. Fotos por todas partes. No vi mi nombre ni una sola vez. Ashley aparecía en 3 fotos, de pie con nuestra madre, hablando en una gala de recaudación de fondos, de pie sola en el porche de la casa de nuestro padre como si ella misma la hubiera construido. Había una foto grupal. La familia reunida en los escalones del juzgado después de que se reestructuró la fundación. Yo conocía esa foto. Yo estaba en esa foto. O lo había estado. Ahora el lado izquierdo de la imagen estaba limpiamente recortado. El espacio donde yo había estado parada junto a nuestro padre, desaparecido. Miré el diseño. Mi estómago no se hundió. Se apretó. Como si hubiera tragado un aliento que no podía salir. Me editaron y me borraron como si fuera una mancha. Me fui sin decir mucho. En el camino de regreso, tomé un desvío. Había una pequeña imprenta en Abercorn que usé hace años, el tipo de lugar que aún recuerda a las personas. Entré y le pregunté al dependiente, un tipo con sienes grises y una sonrisa amable, si tenían una copia de seguridad de la toma grupal original del juzgado. Ladeó la cabeza, pensando, y luego chasqueó los dedos. Oh, sí, esa con la mujer alta junto al señor Miller, ¿verdad? Esa misma, dije. La encontró. La versión sin editar. Ahí estaba yo, justo donde recordaba, de pie a la izquierda de papá, con el brazo enganchado a su codo, sonriendo directamente a la cámara. Me entregó una impresión de prueba. No dije nada, solo la miré por un largo tiempo. Luego dije, ¿me da 2 copias en papel brillante? ¿Una del tamaño de la billetera y otra tamaño completo?
No preguntó por qué. Pruebas de que yo existía, incluso cuando ellos fingían que no. De vuelta en casa, puse la foto grande en el refrigerador. La otra fue a la carpeta del patrimonio. Esa foto había sido tomada justo después de nuestra votación final como fideicomisarios. Recordé a Ashley llevándome a un lado antes de la foto, pidiéndome que me quitara el pañuelo verde que llevaba en el cuello. Dijo que desentonaba con el resto de la paleta de colores de la familia. Yo había puesto los ojos en blanco, me había reído y me lo había quitado. Ese era el mismo pañuelo que planeaba regalarle, el que aún estaba doblado en el cajón. Pensé en ese momento durante mucho tiempo. Lo insignificante que se había sentido entonces, como una simple preferencia de color. Ahora me preguntaba si había estado trabajando en mi eliminación durante más tiempo del que me había dado cuenta. Ese día marcó algo en mi mente. Un pivote. La verdad no se trataba solo de lo que yo recordaba. Se trataba de lo que podía probar. Llamé a mi madre. Contestó al tercer tono. ¿Viste el artículo en el periódico? Pregunté casualmente. Sí, dijo. Estaba muy bien escrito. Un diseño hermoso. ¿Notaste que faltaba algo? Una pausa entonces, como si se sacudiera la pelusa de un abrigo. Yo no hice las elecciones, Allison. Eso era peor que la negación. Era complicidad sin culpa. No discutí. No le pregunté por qué. No le expliqué cómo me sentía. Solo dije, de acuerdo. Y terminé la llamada. Pasé el resto del día en el piso de mi oficina. Papeles esparcidos a mi alrededor. Aún no los estaba ordenando para procedimientos legales. Estaba recopilando omisiones, cada vez que no me habían invitado. Cada lugar donde mi nombre había sido omitido. Cada puesto en la junta reasignado mientras yo estaba en un descanso. Cada cadena de correos electrónicos en la que no me habían copiado. Los anoté uno por uno, etiquetados por fecha. Pegué una nota adhesiva sobre mi escritorio: no puedes perder lo que nunca tuviste realmente, pero puedes reclamar lo que legalmente es tuyo. Nada de mensajes de texto. Nada de intentar ser incluida. Esto ya no se trataba de sentimientos. Era un caso. Para la noche, había construido un esqueleto cronológico de los términos originales del fideicomiso cruzados con los documentos de mi padre. Todos los vacíos, todos los intercambios, todas las eliminaciones. La emoción no me protege, dije en voz alta a una habitación vacía. La precisión podría hacerlo. Cerré mi laptop y me serví un vaso de agua, revisé mi teléfono. Algo había aparecido debajo de la versión en línea del artículo. El primer comentario: ¿no hay una tercera hermana o me la imaginé? 12 me gusta. Alguien más respondió: no, había alguien más. Me pregunto qué pasó. No respondí. No lo necesitaba. Tomé una captura de pantalla, la guardé en la carpeta marcada Ecos. Algunas personas aún recuerdan. Eso importa más de lo que pensaba. El gabinete en el estudio de papá no se había abierto en más de un año. Lo sabía porque el polvo no miente. Me arrodillé frente a él sin un plan real. No estaba buscando nada. Solo estaba revisando, tocando lo que quedaba. Y ahí fue cuando encontré el sobre, amarillento, escondido detrás de una pila de viejos registros de impuestos a la propiedad. La etiqueta decía: testamento final, copia original, testificado. Mi pecho no se apretó. Mis manos no temblaron. Simplemente lo abrí. Adentro estaba la versión que yo recordaba. Su letra aún afilada, su firma aún presionada profundamente en la página como si hubiera sentido cada trazo. Y debajo, las palabras: a mi hija que nunca pidió nada. Mi nombre estaba primero, no segundo, no también incluida. Primero. Ejecutora, heredera principal. Así que no me lo estaba imaginando. No estaba reescribiendo la historia en mi cabeza. Eran ellos. Tomé una respiración profunda. No se sintió bien exactamente. Se sintió como una reivindicación envuelta en dolor. Como encontrar un viejo abrigo que creías haber perdido,
solo para darte cuenta de que, de todos modos, nunca te quedó bien. Abrí la copia digital que Ashley había archivado meses después del funeral de papá. Su nombre estaba ahí, solo. Ningún formulario de enmienda, ningún aviso de revisión, solo un nuevo y reluciente PDF con un formato pulido y una marca de tiempo que, convenientemente, coincidía con la semana en que yo había estado fuera de la ciudad manejando su servicio conmemorativo en Carolina del Norte. Esto no fue un descuido, fue una sobreescritura. Alineé ambas versiones, las imprimí una al lado de la otra. La de ella estaba limpia, la mía era real. La firma original de papá estaba notariada. El sobre tenía un matasellos fechado 2 días antes de que cayera en su coma final. No lloré. Abrí un nuevo documento, lo titulé Discrepancias legales. Todavía no escribí nada en él, pero sabía que lo haría. A última hora de la tarde, estaba marcando el número de Thomas Hayes, el antiguo abogado de papá. No había hablado con él desde el funeral. Contestó después de 3 tonos. Allison, dijo como si nunca me hubiera ido. ¿Cómo lo llevas? Apenas, dije. Thomas, ¿recuerdas la versión final del testamento de mi padre? La que tenía mi nombre como ejecutora. Sí, por supuesto que lo recuerdo. Tu padre fue muy claro. Confiaba en ti para manejar el patrimonio. ¿Estuviste involucrado en la nueva versión que se archivó? Hizo una pausa lo suficientemente larga para que yo supiera la respuesta. No, Ashley me dijo que lo tenía resuelto. Dijo que te estabas haciendo a un lado. No respondí. Su voz cambió, pasó de cálida a firme. Si tienes esa copia original, Allison, no la pierdas. Tendrá peso, especialmente si está atestiguada y fechada. ¿Lo está? Entonces protégela como oro. La escaneé en mi laptop, la guardé en 2 discos externos y en una cuenta en la nube bajo un seudónimo. Luego imprimí 3 copias certificadas y las sellé en sobres separados. Uno para un abogado, uno para una caja fuerte, uno para lo que viniera después. Más tarde esa noche, mientras revisaba algunas carpetas de spam buscando un correo electrónico de confirmación perdido, encontré algo que no debía ver. Una cadena titulada, Allison. Mantenerla al margen discretamente. Era de Ashley, con copia a nuestra madre y a Harper. Lo leí, y luego lo leí de nuevo. Líneas como, necesitamos monitorear sus estados de ánimo. Siempre ha sido obsesiva con la justicia. Cayó en espiral después de que papá murió. No la antagonicen. Solo hagan espacio. Limiten cualquier cosa financiera. Desvíen el tema si hace demasiadas preguntas. Mis ojos no se nublaron. Mi mandíbula no se apretó. Simplemente la doblé. Esto no era solo cortarme de los papeles. Era recortar mi carácter. Estaban estableciendo una narrativa. No solo para los demás, sino entre ellos. Construyendo un caso antes de que yo siquiera supiera que estaba en juicio. Imprimí el correo electrónico, lo archivé en la carpeta marcada como pruebas. No llamé a nadie, no exigí respuestas, no envié una respuesta. Me senté con el papel, lo dejé pudrirse en el silencio que habían creado para mí. Luego abrí un documento nuevo, declaración de hechos. Empecé a escribir. Tranquila, sin adjetivos, solo fechas, documentos, testigos, eventos. Ellos habían armado su caso. Ahora yo armaría el mío. No con súplicas, no con gritos. Con evidencias. El pañuelo permaneció intacto en el cajón. No merecía esta parte de la historia. Antes de dormir, reservé una consulta con un abogado especializado en sucesiones. Usé un nombre diferente, la referencia de una amiga que no me debía nada y que le gustaba que fuera así. Luego hice una lista, personas que habían estado en la habitación cuando se firmó, notarizó y atestiguó el testamento original. Esbocé cada cambio realizado después de la muerte de papá. Los crucé con correos electrónicos, entradas de calendario, fotos. Esta no iba a ser una batalla de volumen. Iba a ser una batalla de precisión. Se suponía que yo no debía ver el correo electrónico. Una amiga me lo reenvió por cortesía.
Una de esas cortesías de pueblo pequeño donde la gente no quiere estar en el medio, pero aún así quiere que lo sepas. El asunto decía, almuerzo de premios cívicos, honor a la preservación del legado. Ashley Miller. Miré la pantalla por un largo rato. El premio era por la restauración continua de la finca de la familia Miller. El proyecto que yo había pagado, planeado, para el cual había solicitado permisos, administrado a cada contratista y cada factura durante más de 2 años. El proyecto por el que había rechazado un año sabático porque Ashley dijo que necesitábamos mantenerlo en la familia. La lista de confirmación de asistencia estaba llena. El alcalde, el concejo, donantes, periodistas. Mi nombre no estaba ahí. No importaba. Encontré una forma de entrar de todos modos. Una semana después, entré al salón de baile vistiendo negro y beige. Sin colores, sin llamar la atención. Me senté en el rincón trasero como invitada de otra persona, no saludé a nadie, observé todo. Cuando repartieron los programas del evento, abrí el mío a la mitad de mi ensalada. Ahí estaba. Mi nombre, más o menos. Alice Turner, coordinadora asistente, retirada, escondido bajo una nota al pie sobre el papeleo inicial de la finca. Alice, no Allison. Parpadeé, lo leí 2 veces, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Todos a mi alrededor seguían comiendo, charlando, riendo. No lo habían notado. O tal vez sí, y no significaba nada para ellos. Miré de nuevo la lista de colaboradores. Por supuesto, yo tampoco estaba en esa página. Pero el nombre de Ashley estaba 3 veces. Una cita. 2 créditos. Alguien detrás de mí susurró, no ayudó su hermana con la casa. Otra voz, tal vez se echó para atrás. No me di la vuelta. Esto no fue un error. Esto era una coreografía. Las luces se atenuaron. Sonó la música. El maestro de ceremonias presentó a una de las mujeres más visionarias de Savannah. Ashley subió al escenario con un traje sastre verde esmeralda, el mismo tono del pañuelo que yo había doblado de nuevo en el cajón después de la boda. Sonrió como una reina de belleza y comenzó su discurso. Habló de las mujeres que preservan el alma de sus familias. Agradeció a nuestra madre por su nombre. Hizo referencia a los primeros días de planificación cuando nadie creía que esta casa pudiera salvarse. Usó frases como sacrificio personal y dedicación silenciosa. Y ni una sola vez dijo mi nombre. Cada palabra era un robo. Un robo suave, elegante, preaprobado. Y la multitud se lo tragó. No me moví. Mis manos descansaban en mi regazo. Mi espalda se mantuvo recta. Sentí el ardor subir por mi cuello, pero me mantuve inmóvil. Ella terminó diciendo, el legado no se construye en un momento. Se construye estando ahí cuando cuenta. Aplaudieron como si hubiera resuelto el hambre en el mundo. Abrazó al alcalde. Se tomó fotos con el concejo municipal frente al nuevo cartel promocional. El cartel que yo diseñé. En mi bolso, tenía una de las copias certificadas del testamento original. Mi nombre, la firma de papá, todo. No lo había llevado para hacer una escena, sino porque no estaba segura de que podría necesitar. Lo consideré. Solo por un segundo, imaginé caminar hacia allá, sacarlo del sobre, sostenerlo sobre mi cabeza como una verdad final y decir, ese legado que estás vendiendo, lo construí yo. Pero no lo hice. No porque tuviera miedo, sino porque ya había terminado de actuar. Esta multitud no estaba lista para escuchar. Estaban demasiado ocupados aplaudiendo. El legado no se trata de quien habla más fuerte. Se trata de quien deja algo que perdure. Después del evento, mientras la gente deambulaba por el pasillo, una mujer tocó mi hombro. Es compañera de trabajo. Habíamos hecho coordinación de voluntarios juntas durante años antes de que Ashley apareciera de la nada. Pensé que tú eras la que estaba detrás de esto, dijo con voz baja. No le di explicaciones. Le entregué mi tarjeta. Hablemos pronto. Eso era todo lo que necesitaba. Si al menos una persona notaba que la verdad no coincidía con la iluminación del escenario,
eso era un comienzo. De vuelta en casa, escribí una línea en una libreta. Toda actuación tiene un público. Algunos toman notas. Luego abrí un nuevo archivo en mi escritorio. El día en que mi nombre fue reescrito. Enumeré todo, el programa mal impreso, los créditos del proyecto editados, capturas de pantalla de sus citas, fotos del evento sacadas de Facebook, etiquetadas y con marca de tiempo. Lo adjunté todo a una carpeta legal segura. Luego abrí de nuevo el viejo sobre. El que tenía la letra de papá, y lo doblé de nuevo en su funda. Querían legado. Hagamos uno que no puedan borrar. La cafetería en la calle Barnard no había cambiado mucho. Las mismas mesas desportilladas, el mismo olor a granos de café expreso quemados. Me encontré con ella allí por accidente. O tal vez el destino tuvo algo que ver. Una mujer mayor del antiguo grupo Rotary de mi padre. La reconocí de inmediato. Parecía sorprendida de verme. Sonrió de la manera en que la gente sonríe cuando intenta medir cuánto sabes. Tuvimos una charla trivial. Me preguntó cómo estaba, en qué estaba trabajando. Di respuestas educadas y vagas. Luego se inclinó un poco y dijo, te extrañamos en el segmento de la familia Miller el mes pasado. Siempre estabas tan involucrada. Asentí, respiré antes de responder. Oh, las cosas cambiaron. Ladeó la cabeza. Siempre pensé que tú eras la arquitecta detrás de la restauración de esa finca. Eso pegó diferente. No fue un cumplido. Fue una confirmación. Alguien fuera de la familia lo recordaba. Alguien vio que eso golpeaba más fuerte que todas las disculpas que nunca recibiría. Esa tarde en casa, mi teléfono zumbó con una alerta de calendario. La ignoré al principio, pero algo me hizo retroceder. Estaba configurada para la boda de Ashley, evento pasado. Hice clic. Uno de esos fallos de sincronización había traído un viejo borrador de un correo electrónico de planificación. Curiosa, hice clic en ver hilo. Mi estómago se apretó. Era una cadena de mensajes entre Ashley, nuestra madre y Harper, enviada semanas antes de la boda. Diseños florales, mapas de asientos, cronograma para la ceremonia. Entonces lo vi. Nuestra madre había escrito, Allison lo hará complicado. Es mejor dejarla al margen discretamente. Esa oración no venía de la ira. Venía del cálculo. Educada en la superficie, quirúrgica por debajo. Lo leí 3 veces. No solo me habían olvidado. Habían planeado en torno a mi ausencia. El tipo de exclusión que venía vestida con lenguaje suave y tonos sutiles. Llamé a mi madre. Contestó rápidamente como siempre hacía cuando no esperaba una confrontación. Le pregunté si había visto el artículo de la semana pasada, aquel donde me habían recortado de la historia. Hizo una pausa. Sí, estaba muy bien escrito, un diseño hermoso. Esperé. No mencionó mi ausencia, así que saqué el tema del correo electrónico con calma. Primero lo negó, luego titubeó, dijo, no pensé que quisieras estar allí. No se la dejé fácil. ¿O eras tú la que no me quería allí? Suspiró. Era más simple de esta manera. Siempre haces las cosas demasiado emocionales. Eso fue todo. Sin gritos, sin lágrimas, solo silencio. Luego dije, entendido. Y colgué. No con rabia, sino con claridad. Ya no buscaba una disculpa. Buscaba documentación. Esa noche, despejé la pared de la sala y empecé a fijar fotos, copias de artículos, correos impresos, facturas. Conecté las omisiones a los eventos, el reconocimiento público a la eliminación privada. Nombré el archivo, lo que no querían en el registro. Lo dije en voz alta para nadie. Su historia me borra. Pero los hechos tienen memoria, incluso cuando las personas no la tienen. A partir de ese momento, mi enfoque cambió. No quería justicia. Quería exactitud. Al día siguiente, pasé por el centro comunitario para dejar unos viejos papeles de donación que me habían estado pidiendo. La misma mujer del café estaba allí. Sonrió de nuevo,
esta vez diferente. ¿Realmente eras la columna vertebral de ese lugar?, me dijo. Todos lo saben. Le entregué una tarjeta. Si alguien pregunta sobre la finca, le dije, diles lo que recuerdas. Sin ira, sin desesperación, solo siendo clara. La verdad no necesita drama. Solo necesita testigos. Esa noche, recibí un mensaje de voz de Ashley. Su voz no era cortante esta vez. Estaba desencajada. Escuché que has estado haciendo preguntas. ¿Qué estás haciendo exactamente? No la llamé. Le envié un mensaje de texto con una oración, solo documentando lo que pasó. Debería preocuparme que tú estés preocupada. Luego archivé el mensaje de voz con el resto, marqué la fecha y sonreí, porque el miedo finalmente había cambiado de bando. Comenzó con un mensaje de texto de Katie, una vieja amiga de mis días en finanzas. Canal 4. Ahora. Está en vivo. No pregunté quién, ya lo sabía. Encendí la televisión y allí estaba ella, sentada frente a un presentador nacional que no sabía que estaba entrevistando a un fraude. Ashley se veía impecable, lista para la cámara, con las manos perfectamente dobladas en el regazo como si la hubieran entrenado, y alrededor de su cuello, mi pañuelo. No uno parecido, el mío. La seda verde que había doblado y puesto en un cajón hace meses. El que le había comprado antes de que me desinvitaran de la boda. De alguna manera había llegado hasta su garganta, actuando ahora como un suave telón de fondo para sus mentiras. Hablaban de legado, empoderamiento, liderazgo femenino. Ella sonreía mientras lanzaba frases como, a veces, para crecer, tienes que dejar a ciertas personas atrás, y el presentador asentía. No lancé mi taza. No grité. Me quedé sentada bebiendo un café que se había enfriado hace una hora, viendo mi trabajo, el nombre de mi familia, mi fideicomiso, envuelto en un pañuelo en la televisión nacional. Acaba de volver a poner mi nombre en el registro, murmuré para nadie. Simplemente aún no lo sabe. Más tarde ese día, recibí un mensaje de mi abogado de respaldo. Un gravamen había aparecido archivado contra la propiedad de los Miller. Hace 3 meses, Ashley había usado la finca como garantía para un préstamo de capital privado. Solo que la finca no era exclusivamente suya. Ni legalmente, ni financieramente, ni de ninguna manera según el testamento de papá. Sin cofirma, sin poder notarial, solo una propiedad total asumida archivada bajo su nombre. Había incluido mi parte como interés inactivo. Como si yo estuviera muerta. No entré en pánico. Reuní todo. El testamento notariado de papá, la escritura con firmas duales, las facturas de restauración que había cubierto personalmente. Apilé las páginas en la encimera de mi cocina como cartas antes de una mano final, y etiqueté la carpeta, apalancamiento fraudulento, anexo 7A. Esa noche, Ashley rompió su silencio y me envió un mensaje directo por primera vez desde el funeral. No importa que tan fuerte grites, seguirás siendo solo la billetera que lo financió, no el rostro de ello. Tienes suerte de que dejé que ese pañuelo brillara. Eso fue lo que escribió. Ni siquiera sentí rabia, solo asco. Respondí con un solo emoji, un recibo, y luego escribí, acabas de poner ese pañuelo en cámara. Se verá genial en el paquete de evidencias. Le envié el hilo a mi abogado. Asunto, admisión por arrogancia. Después de cenar, entré al garaje, abrí el archivador bajo llave y extendí cada pieza, documentos, fotos, marcas de tiempo, en la mesa plegable que usábamos papá y yo para organizar herramientas. Configuré mi teléfono y comencé a grabar. No para los tribunales, para el registro. Hablé con calma, como si estuviera dando el informe del clima. Esta es una declaración de hechos. Expuse el rastro del dinero, la propiedad, el engaño. Mostré capturas de pantalla, certificados legales, fotos del evento de premios cívicos, las imágenes del pañuelo. Esta es una operación de lavado de legados, dije. Y yo soy la etiqueta de lavado que intentaron arrancar. Cuando terminé, guardé el vídeo 2 veces. Uno en un disco duro, otro en una carpeta encriptada, lo titulé El legado definido por la verdad.
Miré el pañuelo por última vez antes de sellarlo en una caja de exhibición de vidrio, etiquetándolo, evidencia reclamada como símbolo. 2 días después, recibí un correo electrónico de Olivia Bennett, una reportera local que había cubierto los premios cívicos. No perdió el tiempo. Sé que tú fuiste la verdadera arquitecta detrás de esa finca. ¿Quieres hablar? No dudé mucho. Solo si estás lista para contar la historia que han estado recortando por demasiado tiempo. Le envié una muestra de mis archivos, fotos, cronograma, citas. Unas horas más tarde, respondió, esto no es una disputa familiar. Es un encubrimiento. Esta historia tiene dientes. Por primera vez en semanas, mis manos estaban quietas. No temblaba. No estaba esperando. A la mañana siguiente, finalicé todo. Vídeo, notas legales, transcripciones, lista de pruebas. Lo guardé todo bajo un nuevo título, el caso Miller, liberación controlada. Lo configuré para que se enviara por correo a un abogado, una periodista y un notario si no cancelaba el temporizador en 10 días, por si acaso. Luego miré el pañuelo en la caja de exhibición, escribí una nota, que lo usé, y terminé mi declaración jurada con una sola línea: mi nombre no necesita ser dicho, solo necesita ser firmado. Me dijeron que no llegaría a nada. Que este tipo de casos no terminan en resoluciones, sino en agotamiento. Pero la petición fue aceptada. La audiencia sería a puerta cerrada. Sin prensa, sin grabaciones, solo miembros del panel, los abogados y el papel. No necesitaba público. Necesitaba hechos, y los tenía. Esa mañana, me vestí de gris. Un blazer sencillo, zapatos planos negros, sin más maquillaje del que me impidiera parecer cansada. Alrededor de mi cuello, un pañuelo. La otra mitad del juego que había comprado antes de la boda de Ashley, el que no le había dado. Llegué 15 minutos antes, me senté en un extremo de la mesa, la espalda recta, las manos entrelazadas. Ashley entró unos minutos después, flanqueada por un joven abogado que parecía estar aprendiendo a atarse la corbata. Nuestra madre la siguió, sin hablar. Sus ojos se encontraron con los míos por medio segundo, y luego cayeron. Estaba bien. Ya no estaba ahí por ella. Respiré hondo una vez. Esto no se trataba de ser vista. Estaba aquí para ser escuchada. Los documentos se presentaron en orden. Testamento original, hilos de correo electrónico, recibos de impuestos, documentos de garantía colateral. Cada uno de ellos sellado, fechado, testificado. Su abogado hizo un intento débil, los llamó desactualizados, dijo que había habido un cambio natural en la estructura familiar. Thomas no se inmutó. Citó el código legal, citó jurisprudencia, señaló el vídeo que yo había traído. Mi padre, con su voz, ronca pero afilada, hablando directamente a la cámara. He elegido a Allison porque es la única que nunca lo pidió. Ashley se removió en su asiento. El panel estaba en silencio. Un miembro preguntó, ¿se le notificó a su hermana antes de que se llevaran a cabo estas transacciones? Su abogado murmuró algo ininteligible. Ashley no dijo nada. Y ese silencio fue más ruidoso que cualquier otra cosa en la habitación. Durante un receso, mientras los abogados salían a murmurar en los pasillos, Ashley se inclinó hacia mí. No gritó, no gruñó. Sonrió. Siempre fuiste solo la billetera. Siempre lo fuiste. Simplemente no lo sabías. Su voz no se quebró. Pero la sala sí. Un miembro del panel se volvió y anotó algo. No respondí. Ni con una palabra. No lo necesitaba. Esa oración me compró el tipo de libertad que ninguna disculpa podría lograr jamás. Cuando regresaron, el árbitro principal miró a Ashley y luego a mí. Su tono de hoy, señorita Miller, indica un constante desprecio por el deber fiduciario. Con base en la evidencia presentada, encontramos que los derechos de la señorita Turner sobre el patrimonio fueron revocados indebidamente. Mis derechos legales fueron reinstaurados. A Ashley se le exigiría someter cualquier decisión futura a la supervisión de un tercero. En el momento en que leyeron el fallo en voz alta, nuestra madre cerró su carpeta y no dijo una palabra.
Al salir, me miró una vez, a duras penas, y pasó de largo como si fuéramos extrañas en una acera. No la detuve. Ya no quedaba nada que intercambiar. Salí de esa oficina hacia el sol, no victoriosa, no radiante de alegría, pero completa. Olivia Bennet esperaba junto a un banco. Se puso de pie cuando me vio, con una carpeta bajo el brazo. ¿Tienes algo para mí?, preguntó. Le entregué una delgada carpeta etiquetada, el verdadero legado, de la sombra a la voz. ¿Quieres darme una cita?, añadió. Negué con la cabeza. Solo los hechos. Luego hice una pausa. Algunas personas heredan propiedades, dije. Yo heredé silencio y lo convertí en evidencia. Ella sonrió. Nada teatral, solo el tipo de sonrisa de quien sabe cómo son las cosas. Decliné una entrevista completa, le dije que publicara el artículo cuando estuviera lista. Más tarde esa semana, visité la tumba de mi padre, traje el pañuelo. No di un discurso. No lloré. Me senté en silencio, luego deslicé el pañuelo y una copia del fallo judicial dentro de un sobre impermeable y lo enterré bajo el viejo roble detrás de su lápida. Soporté el peso, susurré. Devuelvo el resto. Meses después, el lanzamiento de mi fundación fue pequeño, deliberadamente. Sin prensa, sin discursos, sin gran inauguración. Solo un registro silencioso y un archivo digital. Un lugar para mujeres como yo. Mujeres borradas por la familia, por el silencio, por nombres reescritos en documentos que nunca vieron. Nunca volví a mencionar a Ashley. Ni en entrevistas, ni en historias, ni para defenderme. Solo en la lección, la verdad no grita.